Palabra viva. Dios bendiga, mis amados hermanos. Demos de gloria al Señor, demos de gracias al Señor, porque por amor de su nombre, por amor de sí mismo, Él nos alerta, Él nos prepara, Él nos dice que estemos atentos a los últimos tiempos, porque ciertamente estamos viviendo esos últimos tiempos, y tenemos que estar preparados para su venida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gloria al Señor siempre por eso. Abra su Biblia. Vamos a estudiar la palabra, porque todos tienen sus Biblias, ¿verdad? Gloria al Señor. El texto de hoy lo vamos a fundamentar en el libro de Lucas, aunque ya veremos la relación que tiene con lo que vamos a hablar. En el Lucas, capítulo 23, de los versos 28 al 31. Lucas 23, del 28 al 31. Amén. Si lo tienen, me dicen amén para que empecemos. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aleluya. Si recordamos este pasaje y también en lo que vivimos estos días, en lo que la religión tradicional llama Semana Santa, cómo Jesús padeció. Y viene a colación precisamente ahora, porque aquí nosotros podemos ver cómo Jesús fue perseguido. Jesús sufrió persecución, Jesús sufrió en su carne el precio por nuestra salvación. Y murió en la cruz. Pero gloria al Señor que no se quedó en la cruz, ¿verdad? Sino que resucitó, y eso es lo más importante. Pero ahí nosotros podemos ver cómo Jesús tuvo que padecer persecución, murió, pero también resucitó. Y nosotros que somos sus seguidores, somos sus discípulos, somos sus siervos, pues vamos a tener que también vivir algo parecido, ¿verdad? Y por eso es que vamos a hablar hoy de eso, de la iglesia perseguida, continuando nuestros estudios. Y el rema lo sacaremos después de esta última parte, en el versículo 31, donde está el énfasis. Porque dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si en él han hecho esas cosas, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Amén. Es un poco fuerte, por eso decía al principio que la gloria sea del Señor, porque tenemos que recibir estos mensajes no con miedo ni con tristeza, sino con la alegría, con el regocijo de saber que el Señor está cerca ya. Y que estamos viendo los últimos tiempos y se están preparando ya su venida, cada vez más. Así que tenemos que estar atentos a eso. Rápidamente quiero contarles una historia. Dice que había un soldado que era cristiano. Ustedes saben, en la milicia todo es que sí, que no pueden decir que no, ¿verdad? Entonces el soldado era cristiano, era un joven soldado que se burlaban mucho de él. Se burlaban de él, lo maltrataban y todo eso porque era cristiano, porque él había dicho que era cristiano. Entonces dice que un día él estaba ahí en ese grupo y un superior de él, un capitán o algo así, y sus compañeros decidieron burlarse de él. Querían burlarse de él, querían escarnizarlo como siempre. Y entonces lo llaman y le dicen: ven. Y le muestran un vehículo. Y le dicen: mueve este vehículo de aquí y parquéalo a aquel lugar. Y él les dice: pero yo no sé conducir. Y los otros le dicen: bueno, tú dices que tienes un Dios que te ayuda, pues dile a tu Dios que te ayude. Y llévate ese vehículo para aquel lado. Y él, todo nervioso, porque no podía decir que no, tenía que obedecer, pues coge las llaves, se sube al carro y le dice: Señor, ayúdame. Yo no sé conducir, pero ayúdame tú a no chocar el carro y a llevarlo bien al lugar donde ellos me dicen que lo lleve. Y entonces agarra su llave y enciende el vehículo, y así cuidadito, con cuidado, mirando, lo mueve,
y lo lleva al parqueo y lo pone en su lugar. ¿Amén? Lo pone en su lugar y apaga el carro, coge la llave y sale, todo contento de que lo logró. Cuando desciende del vehículo se da cuenta que toda esa gente que estaba ahí, ese capitán y sus compañeros, estaban ahí gritando y otros estaban ahí arrodillados y estaban tristes, estaban gritando, dice ellos. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están gritando así? Pude conducir, lo pude poner en su lugar. Y entonces el capitán lo lleva delante del carro y le dice, destapa el bonete. Y abren el capó del carro y resulta que ese carro no tenía motor. Ese carro no tenía motor. Pero él en su fe, confiando en el que Dios lo iba a ayudar, y Dios mismo lo ayudó a encender el carro, a moverlo y a llevarlo a su lugar. Y no quedó en vergüenza. Amén. Fíjense cómo esta historia nos resume un poco lo que vamos a hablar hoy, les decía, porque él como cristiano sufrió persecución. Él sufrió el escarnio de sus compañeros, la burla de sus compañeros, pero no flaqueó, seguía siendo fiel al Señor y Dios no lo dejó estar mal. Amén. Y eso es lo que quiero hablarles este día, de esa persecución, de esa iglesia perseguida. Y tal vez ahí debo decirles, tengo buenas y malas noticias. Ahora yo no sé lo que querrán escuchar primero, si las malas o las buenas noticias. Pues yo creo que les voy a contar primero las malas y luego les contaré la buena. La mala, viene persecución, como decíamos, la iglesia perseguida. Y no solo Jesús, porque si Jesús, que es nuestro maestro, vivió eso, también nosotros lo vamos a vivir, o lo estamos viviendo, quién sabe. Amén. Lo estamos viviendo posiblemente. Pero Él venció. Y también a través de nosotros venceremos. Amén. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Sufriremos y todo lo que tenga que venir, pero venceremos porque Él venció. Y la gloria sea dada a su nombre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio. Habíamos empezado analizando algunas cosas, orando por la iglesia. Y habíamos comentado también brevemente que hay una iglesia que está efectivamente sufriendo persecución. Estamos viendo que en Ucrania, en Rusia, ya se comentó, hay una iglesia que está pagando el precio. Esos países musulmanes, en India, hay países donde no se puede decir que uno es cristiano. Porque en el momento en que uno dice que es cristiano, lo caen a golpes y hasta lo pueden matar. O sea que decir que uno es cristiano es sufrir persecución y hasta estar tal vez uno listo con su testamento debajo del brazo. Porque hasta la muerte puede llegar. Entonces son cosas que están pasando. Pero eso es como fuerte, digamos, ¿no? Como algo espeluznante. Sin embargo, muy sutilmente también hay persecución. Porque nosotros como cristianos, cuando decimos que somos cristianos en la universidad, en el colegio, en el trabajo, nos dicen, este loco, este es un religioso, este es un cristiano, este es un tonto porque sigue esto, este es un pariguayo, como dicen aquí. Porque abrazamos nuestra fe y sutilmente hay una persecución. Y lamentablemente también hay persecución dentro de la iglesia. Y hablaremos de los judaizantes y del judaísmo y cómo se ha metido en la iglesia que también hay persecución. O sea que hay persecución fuerte afuera, pero también hay persecución, adentro, aquí en la iglesia. O bueno, aquí tal vez, aquí, digamos, no, si no me refiero a la iglesia, en la iglesia de Cristo. Amén. Y también hay persecución. Así que vamos a hablar de esas cosas. Volvemos al texto que habíamos analizado en ese entonces para empezar esta secuencia de estudios que decíamos de los últimos tiempos, y lo teníamos en Apocalipsis 1, 19 al 20. Lo voy a leer, no lo busquen si quieren, es rápido porque eso es simplemente un recordatorio, y decíamos, o la palabra de Dios dice en este caso, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y habíamos analizado que todo ese tiempo vamos a ver iglesia por iglesia una representación de cómo en el tiempo la iglesia de Cristo fue viviendo diferentes etapas. Pero también que actualmente hay una representación de cada una de estas iglesias en el mundo. Y entonces empezamos nuestro estudio. Analizamos al principio cómo es que había un mensaje para los pastores y también había un mensaje para las ovejas. Luego hablamos de la iglesia de Éfeso y cómo Dios mismo le reclama a Éfeso que había perdido su primer amor. Y le recomienda que vuelva
que vuelva a tomar ese primer amor para que su candelero no sea quitado. Amén. Y entonces ahora, continuando eso, vamos con Esmirna, que es la siguiente iglesia. Así que ahora sí les voy a pedir que busquen su Biblia y vamos a ver en Apocalipsis 2, de los versículos 8 al 11, qué le dice a la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia y la que se caracteriza o se conoce como la iglesia perseguida. Amén. La iglesia perseguida. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Ok, lo tienen por ahí. Amén, dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Entonces fíjense cómo está exhortando y vamos a, así como decíamos en ese símil, vamos a desgranar ahora la palabra versículo por versículo, siguiendo ese esquemita que les había comentado, que como les decía, en un factor común a todas las iglesias, Cristo se presenta a las iglesias, reconoce la obra que está haciendo la iglesia, si hay un reclamo, le reclama lo que pueda estar haciendo mal, le da un desafío, le dice, haz esto o haz aquello, y Dios luego le da o le dice que va a recibir un premio. Entonces, ese esquema también lo vamos a utilizar hoy para analizar qué pasa, qué estaba pasando en ese entonces y qué está pasando ahora con la iglesia perseguida, y en ese caso con la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces vamos a ir analizando eso así. Al principio podemos hablar de la ubicación, y dice que Esmirna era una ciudad muy comercial, una ciudad que parece que tenía mucho movimiento, que se encontraba a las orillas del mar Mediterráneo. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, y tal vez eso hizo que la gente de Esmirna, la gente que vivía, los ciudadanos, necesidades de otros. Y más aún, que persigan a aquel que piensa de una manera diferente a ellos. Entonces parece que estaba pasando eso. Esmirna quiere decir, de hecho, amarga, y más o menos representa cómo es que en amargura la iglesia, en este caso la iglesia de Esmirna, debía vivir en ese entorno y sufrir la persecución que estaba viviendo. Ahí tenemos nuestro contexto geográfico, si quieren, la ubicación, donde se encontraba esta iglesia de Esmirna. Y analizando el texto, hablamos de la presentación. Jesús mismo se presenta a la iglesia. Vamos al versículo 8, dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo mismo se presenta con su carácter eterno. Dice el primero y el postrero. Jesús mismo está hablando. Y les muestra cómo es que él mismo tuvo que vivir esa persecución. Fíjense lo que dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Para que haya tenido que morir el que estuvo muerto, quiere decir que él tuvo que padecer. Entonces está demostrándoles ahí, les está diciendo, no se preocupen, yo también he sufrido persecución. Yo también he tenido que morir a causa de esa persecución. Y he tenido que vivirlo en mi carne propia. O sea, él se está identificando con la iglesia y le está diciendo, yo que he muerto, por eso he dicho, el que estuvo muerto, pero también dice, y vivió, porque después resucitó mostrándonos el camino. Entonces les da el mensaje y dice esto. Amén. En esta primera parte nosotros vemos cómo Jesús mismo se pone en el lugar de la iglesia y le dice, no se preocupen, yo mismo he muerto, yo mismo he sufrido persecución, pero he vencido. Y ahí indirectamente les está diciendo, ustedes también van a sufrir persecución, y lo veremos después, pero también van a vencer. O sea que aquel que soporte la prueba, al final va a vencer como Jesús venció. Amén. Entonces le está diciendo eso en esta presentación. Amén. Luego dice, le hace un reconocimiento o elogio. En el siguiente versículo, en el versículo 9. Como en todas las iglesias,
Él hace un reconocimiento de lo que es la iglesia, de lo que estaba haciendo la iglesia. Fíjense lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En este versículo, en la primera parte, está reconociendo los atributos de la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Era una iglesia entregada, era una iglesia que, a pesar de que estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada, estaba haciendo la obra del Señor, y la hacía por amor del Señor. Entonces estaba haciendo la obra, y por hacer la obra precisamente estaba siendo perseguida. Por eso dice tus obras, y luego habla de y tu tribulación, porque por estar haciendo las obras del Señor estaba sufriendo persecución, o sea, estaba sufriendo tribulación. Pero reconoce, dice, y tu pobreza, y aparentemente parece que la iglesia era pobre. Y hay una cosa interesante de notar en esto. Cristo reconoce el trabajo de la iglesia, como les decía, pero la iglesia, económicamente, vamos a decir, y eso era una característica de las iglesias de los primeros tiempos de la iglesia, en que la iglesia era pobre, porque inclusive, si recordamos otros pasajes, se tuvieron que hacer colectas. ¿Se acuerdan? En Jerusalén se hizo colecta para mandar a otra iglesia, o inclusive después mandar a la iglesia de Jerusalén ayudas, porque la iglesia estaba sufriendo persecución también, porque la iglesia estaba pasando necesidad. Entonces, algo que caracterizaba a las iglesias en ese tiempo era que eran iglesias pobres, económicamente, si quieren, físicamente hablando, pero eran ricas espiritualmente y eran fuertes espiritualmente. Amén. Sin embargo, ahora pasa lo contrario. Tal vez porque ha pasado el tiempo, las iglesias ahora ya no sufren económicamente, hay iglesias ricas, pero espiritualmente débiles. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta eso, y está reconociendo Dios mismo, Jesús está reconociendo a la iglesia que hay pobreza, pero que no importa, porque a pesar de su pobreza es rica, o sea, rica espiritualmente hablando. Amén. Entonces tomemos en cuenta eso. Es un ejemplo para nosotros, porque esas iglesias del primer tiempo, la iglesia antigua, eran pobres, pero eran fuertes espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que irnos ahí. Si bien Dios nos puede bendecir económicamente o puede prosperar a la iglesia, lo más importante es que Dios nos prospere espiritualmente y buscar esa fortaleza espiritual más que la fortaleza económica. Porque Dios dará a la iglesia lo que tenga que darle. Pero nosotros tenemos que pedirle esa fortaleza espiritual por la cual nosotros podamos hacer todo esto y soportar, como dice la palabra, hasta el fin. Amén. Amén. Tenemos que tomar muy en cuenta eso. Nuestra comunión con el mundo nunca nos podrá proveer riquezas espirituales. Solamente acercarnos a Jesús nos va a proveer eso. Y por eso es que en este tiempo, y Dios mismo se ha provisto eso, a través de la pandemia y todo lo que ha pasado, para que nos acerquemos a Él y buscarle en oración. Y yo creo, la verdad, y se ha visto en ese cambio, ustedes también lo han visto, es que se está orando más de lo que se oraba antes, posiblemente. Antes había un culto de oración, y venían 2, 3, 4, 5, ¿se acuerdan que siempre se comenta eso? Y es verdad. Pero ahora a través de los medios, a través del Zoom, a través de los medios digitales, se está orando, y se está orando más. Por lo tanto, Dios mismo está moviendo eso, Dios mismo se ha provisto de eso, para que nosotros le busquemos un poco más, y le busquemos en oración. Entonces, esta riqueza va a venir a través de nosotros buscar a Cristo y tener la relación con el Señor. No con el mundo, porque el mundo no nos va a ofrecer nada. El mundo lo que nos va a dar es eso, debilidad espiritual. Y la fortaleza viene de estar con el Señor. Amén. Entonces, tomemos en cuenta eso, y en eso se caracterizaba esta iglesia. Por eso, a pesar de que era pobre, dice, pero tú eres rico. Y ojalá Dios nos dijera, ok, no tienes dinero, pero tú eres rico, espiritualmente hablando. Vamos a buscar eso, amén. Hay que tomar también en cuenta otra cosa. La pobreza por sí sola no es sinónimo de humildad. Y también eso se puede ver. Porque hay mucha gente que puede ser pobre, pero también es soberbia. Y pasa en las iglesias. Y muchos cristianos que piensan que porque es pobre, y a veces da la imagen de que el cristiano tiene que ser un pobretón, uno que está con la ropa toda gastada, todo para decir que soy espiritual o soy cristiano. O sea que no necesariamente la pobreza es sinónimo de humildad, porque hay muchos que son pobres, pero no son humildes. Amén. Y también pasa con los ricos. También hay ricos que pueden ser ricos,
pero son humildes. Y eso también puede suceder. O sea que nosotros no estamos para decir estos sí y estos no. Suceden esas cosas. No obstante, también cuando se habla de riqueza y cuando alguien tiene cubiertas todas sus necesidades, tiende a distraerse del asunto. Y los ricos también, y por eso dice en otro pasaje de la palabra, que cuán difícil será a un rico llegar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hace la alusión de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos? ¿Por qué dice eso? Porque a veces, al tener, como les digo, cubiertas todas nuestras necesidades, nos podemos descuidar o podemos olvidar un poco lo que Dios nos manda hacer y perder la humildad que nos debería caracterizar y que también hay que tener cuidado. Pero fíjense, el tener más o el tener menos no es sinónimo de humildad, sino simplemente aquel que busca al Señor, y el Señor mismo pondrá en nosotros ese carácter de humildad. Así como Jesús decía, ser manso y humilde de corazón. Él decía, sed como yo, mansos y humildes de corazón. Y Él nos manda a ser así también. Amén. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. El valor del hombre, dice, no está en los bienes que posee. Lucas 12:15. Vamos a buscar eso rápidamente, a ver. Lucas 12:15. A ver. Ya lo teníamos aquí. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Bueno, me ganaron los de arriba. Pero fíjense lo que está diciendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes o riqueza que posee. Hay que guardarse de la avaricia. Hay que guardarse de esas cosas, porque eso nos puede distraer. Y hay que tener cuidado con eso. Porque es muy sutil, el enemigo es muy sutil, nos puede bendecir, de modo tal que nos distraemos, porque como no nos falta nada, nos sentamos y disfrutamos lo que tenemos, sin tomar en cuenta que hay mucha gente que puede estar necesitando eso, y endurecemos el corazón. Cuidado con eso, amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como les decía, y continuando con esa parte del versículo que estábamos leyendo, en el versículo 9, ellos habían sido perseguidos, atribulados, porque dice que serán atribulados. Y ahí nosotros podemos notar algunas cosas que se ven en la iglesia de Esmirna, que estaba sufriendo persecución. Pero fíjense lo que dice, la persecución no era ciertamente de afuera, era de los judíos, era del mismo pueblo de Dios que estaba persiguiéndolos a ellos. Por eso decía hace un momento que a veces la iglesia, o dentro de la iglesia puede surgir persecución, muy sutilmente. Y los judíos, que eran el pueblo de Dios, el pueblo llamado de Dios, eran los que estaban persiguiendo más encarnizadamente a la iglesia. Eran los que disfrutaban que la iglesia fuera perseguida, atribulada, que fueran muertos por causa del Evangelio. Un ejemplo de eso, seguramente ustedes han oído hablar de Policarpo, que era uno de los padres de la iglesia, precisamente era un líder de la iglesia en Esmirna, y él fue muerto. Lo quemaron. A los 86 años lo quemaron por predicar el Evangelio, por hablar de su fe. Porque precisamente habían instituido que se adorara a César, al emperador, y no a Dios. Pero como él no acepta eso, porque él decía que, y con razón, ¿verdad?, que era a Dios a quien hay que adorar, entonces lo agarran, o sea, lo detienen y lo queman vivo. Y ahí nosotros tenemos un ejemplo de esa persecución, de esa turbación. Amén. Pero bueno, vamos a ver entonces rápidamente qué pasa con esto. ¿A qué se refiere con los que se declaran judíos? Porque como les decía, son los judíos los que estaban persiguiendo a la iglesia. O sea que dentro del mismo pueblo había persecución. Y no eran tanto los de afuera, que también estaban persiguiéndose, ciertamente lo veremos después, sino que eran los mismos judíos que estaban persiguiendo a la iglesia. Gracias, siervo. Vamos a aprovechar. Bueno, vamos a dejar así. Entonces, eran los judíos los que estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces, vamos a analizar un poquito qué pasa con esos judíos, o los judaizantes que también se comentan después. Es posible que existan judíos falsos porque dice que se dicen ser judíos, pero que no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice en esta palabra.
Entonces, ¿quiénes son estos judíos o qué caracterizaba a estos judíos? ¿Eran falsos o verdaderos judíos? Ciertamente, según la palabra, judío debía ser alguien que abraza el amor de Dios. Y si abraza el amor de Dios, debía tener misericordia del otro, debía seguir los preceptos de Dios y en amor abrazar al otro. Pero no, se decían ser judíos y en soberbia perseguían a la iglesia. Estos judíos. Y se habla de la circuncisión. ¿Se acuerdan que en otro pasaje el mismo Pablo le dice a Pedro al respecto de los judaizantes y de la circuncisión y de que aquel que estaba circuncidado era bueno y el que no estaba circuncidado no era bueno o era malo, vamos a decir? Habla de la circuncisión como una característica de los judíos. Y como estamos hablando de una iglesia nueva, en la cual no eran judíos los que estaban en esta iglesia nueva, por eso precisamente los perseguían, porque no eran circuncisos. Y ahí empieza esa persecución. Vamos a ver Romanos capítulo 2, 28 al 29, ¿qué nos dice al respecto? Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Lo buscan en sus Biblias. Fíjense lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. En Hechos 7, de hecho, cuando estaban apedreando a Esteban antes de ser apedreado les dice, incircuncisos de corazón, haciendo notar precisamente eso, que la circuncisión no es física, sino la circuncisión es del corazón. Amén. Entonces no había de qué jactarse, sino de verdad abrazar eso y circuncidarse, no ahí abajo, sino el corazón, porque eso es lo que es agradable delante de Dios. Porque fíjense lo que acaba diciendo en este pasaje, que la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios, porque Dios mismo es el que va a reconocer eso, no los hombres. Amén. Entonces aquí nosotros vemos cómo estos judíos tomaban eso tan en serio, que perseguían a aquellos que no eran circuncidados. Porque si recordamos un poco, la iglesia ya no era precisamente la de los judíos, sino que como se abrió a los que no eran judíos, entonces la iglesia ya era de un pueblo nuevo, ¿verdad? Un pueblo diferente, que no estaban circuncidados físicamente. Por eso hace énfasis en eso. Y aquí viene una cosa, y eso es un error, que como estaban cometiendo ellos. No debemos intentar, la iglesia no debería irse a ese extremo de judaizarse, de hacerse como los judíos, intentar transformar a la iglesia a un estilo judaico, que está pasando también ahora mismo. Hay muchos lugares donde se está adoptando las iglesias mesiánicas y no sé qué, se están adoptando algunos movimientos, hay algunas cosas que no están bien, porque vamos a ver más adelante, eso se acompaña de un espíritu de legalismo, por ejemplo, como otras cosas. ¿Y qué va a hacer eso? Esa iglesia judaica va a tomar los rituales, va a tomar la ley, va a tomar cosas que ahora por gracia no deberían ser, y con eso hace acepción de personas, persigue, separa, y puede ser responsable inclusive de que alguna gente se pierda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, cómo podemos identificar ese espíritu judaizante, si vale el término? Hay 4 características que poseen estos judaizantes. Uno, la primera de ellas es el templo. Porque ellos decían que solamente en Jerusalén se debe adorar. O sea que solamente en el templo, y estamos hablando del templo físico, solamente en Jerusalén se debe adorar. Ni allí, ni allá, ni en el monte, como decían en otros pasajes, sino que en Jerusalén. Entonces, ellos se fijan mucho, ese espíritu judaizante se fija mucho en la estructura física, solamente en el templo, solamente aquí se puede adorar, no allí ni allá. Dando énfasis a eso, a una estructura. Y la iglesia no es una estructura. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, amén. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Nosotros podemos identificar ese espíritu judaizante cuando nosotros vemos el énfasis que se puede hacer en la casa,
en el templo más que en la congregación de los santos. Porque como les digo, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos todos nosotros. Amén. No es un templo, somos cada uno de nosotros. Hay que tomar muy en cuenta eso, y eso es un punto que caracteriza a este espíritu. Un segundo elemento, un segundo punto que caracteriza al judaísmo es la ley, el apego a la ley. Y hay que tener mucho cuidado, porque de ahí surge ese espíritu del legalismo, porque se ciña la ley. Y ciertamente Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, pero nos dio mandamientos nuevos. Había una canción, un mandamiento nuevo, decía algo así. Y es verdad, Jesús, él mismo lo dijo, no vino a abrogar la ley, pero vino a darnos un nuevo mandamiento. Nos vino a hablar de gracia, y a través de ella poder vivir una vida plena, sin estar sujetos a la ley. Porque la ley ciertamente encasilla, la ley amarra, la ley puede ahorcar, y no hay nadie que va a cumplir la ley. No hay justo, ni aun uno, dice la palabra. O sea que la ley es fuerte. Y tenemos que tener cuidado de eso. Y eso caracteriza también a ese espíritu. Vamos rápidamente a Hebreos 8:10. ¿Qué nos dice al respecto? Hebreos capítulo 8, versículo 10. Porque se habla de un nuevo pacto. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios va a escribir sus preceptos en nuestros corazones. Amén. No en papeles, no en tablas. Ya no es la ley tal como era antes, sino que Él mismo en nuestros corazones lo va a escribir. Y fíjense lo que dice, y ellos serán, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que no hay más la ley de Moisés, tal como era, por lo menos, sino que Jesús nos muestra un nuevo camino. Hay que tomar muy en cuenta eso, porque aferrarse a la ley, como les digo, puede desencadenar ese espíritu del legalismo, y ese legalismo ser causante de persecución. Y lo vemos. Por legalismo, nosotros podemos ver que se hace, como decía, acepción de personas, porque este sí o porque este no. Estos días me llegó, yo estaba, si lo comento no lo comento, pero estos días yo oí un audio de una persona que tuvo una visión, un sueño parece, del arrebatamiento. Y va muy bien porque dice esa persona llorando así, toda muy compungida, mami, que no sé cuál, que yo vi el arrebatamiento y que se iban, pero yo me quedé, dice ella. Y se quedó con no sé cuál, habla de otra persona que seguramente era su familia, y dice, me quedé. Y va bien hasta ahí, porque bueno, dice que no, que hay que buscar al Señor y tal, va hablando. Sin embargo, dice, y yo vi en ese sueño que las iglesias modernas se van a quedar. Que esas mujeres que tienen el pelo pintado y las uñas se van a quedar o algo así. La pregunta es, ¿Cristo vino por unos pantalones? ¿Por faldas? ¿Por tinta en el pelo? ¿Por uña pintada? ¿Por bigotes? ¿Por qué vino Cristo? ¿No vino por salvar a las personas? ¿Por amor? ¿No se sacrificó y dio su sangre por cada uno de nosotros, no importando nuestra condición? ¿No se juntaba Él con prostitutas? ¿Con pecadores? ¿No dijo Él mismo que había venido a buscar a los que estaban enfermos, porque los sanos no necesitan médico? Y entonces, como les digo, ese espíritu del legalismo puede llevar a eso. Dios en su soberanía hará lo que tenga que hacer en su momento. Lo nuestro es eso, cuidarnos de aquello, buscarlo en espíritu y en verdad, prepararnos para su venida. Por eso estamos aquí escuchando estas cosas, y que no nos suceda eso de que nos quedemos, no porque considere una iglesia moderna o porque tenemos pantalones o faldas o qué sé yo. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso caracteriza a ese espíritu judaizante. Y fíjense, estamos hablando dentro de la iglesia. Persecución dentro de la iglesia. ¿Ven? Cuidado con eso. 3. La tercera característica del judaísmo es su clase sacerdotal.
Antiguamente el sacerdote, y había una casta de sacerdotes que eran los únicos que podían entrar a la presencia del Señor. Y se preparaban toda una vida para una vez en su vida entrar al lugar santísimo, ¿se acuerdan de eso? Y presentarse al Señor. Había una casta sacerdotal, y el judaísmo hace eso, que hay castas sacerdotales y dice, no, estos son los que van delante de Dios y estos no van. Y eso no es así, porque Dios mismo nos ha instituido sacerdotes a todos, ¿verdad? Ha instituido un pueblo nuevo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios mismo nos ha constituido a todos sacerdotes, ya no hay una casta sacerdotal que solamente se pueda acercar a Dios. Cuando Jesús murió dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo, abrió un camino nuevo y directo hacia el Padre. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos, ese es el privilegio que nosotros tenemos. Ya no de esperar a los sacerdotes, a que alguien haga las cosas por nosotros. Nosotros mismos nos podemos acercar a Dios y buscar nuestra relación con Él. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, como les digo, caracteriza a ese espíritu judaizante. Ya no hay sumos sacerdotes. Y si bien podemos decir que haya uno, ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Y es el único. Y los demás, todos nosotros somos también sacerdotes de un orden nuevo. Amén. Gloria al Señor por eso. Un cuarto elemento, y es una característica distintiva del judaísmo, son las promesas de Dios. Ellos se aferran a las promesas de Dios. Y ciertamente Dios al pueblo judío les ha prometido cosas. Y ellos se aferran a eso. Y por eso dicen que los que no son judíos, entonces no van a recibir esas promesas. Y ciertamente, a través de Jesús, Dios rompe también con eso. Fíjense lo que dice Hebreos 8:6. A referirse de eso, de nuestro sumo sacerdote. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Se ha roto eso. Jesús mismo ha roto eso, y a través de un nuevo pacto, con su muerte, por su derramamiento de sangre, nos da nuevas promesas. Promesas de vida eterna, a todo aquel que le sigue. Amén. Estas cuatro cosas caracterizan a ese espíritu judaizante. Y como decíamos en el texto, en el versículo 9, esos judíos son los que estaban persiguiendo principalmente a esa iglesia. Y dentro de nuestro contexto, esos judíos son los que, ese espíritu judaizante es el que persigue a la iglesia. Es el que dice, tú eres un pecador. Yo he visto videos increíbles de unos jóvenes que hablaban cosas y todo eso, llamando a ministros probados del Señor, que son un perro, que es un esto, que es un aquello, persiguiendo, encarnizando, o sea, un espíritu no correcto. Y tenemos que cuidarnos de eso, amén. Mucho cuidado con eso, de ese espíritu judaizante. Entonces estos cuatro elementos nos ayudan a identificar ese espíritu, del cual nos tenemos que cuidar y el cual nosotros podemos ver en las iglesias actualmente. Por eso les digo, hay una persecución sutil actualmente. Cuidado con eso. Amén. Pero Dios mismo en ese versículo que decíamos, en el versículo 9, les hace notar esas cosas. Les habla de los judíos y precisamente por eso les dice que no son judíos, sino que son sinagogas de Satanás. Y cuando dice sinagoga de Satanás está hablando de que a eso se refiere como que son casa del diablo. Que son como la casa del diablo. Por eso dice sinagoga de Satanás. No son judíos ni nada, dice. No es verdad, porque si fueran judíos harían lo que la palabra dice que era. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, seguimos en ese análisis y dice que hay una condenación o reclamo en las iglesias. Pero hay una característica interesante. A esta iglesia de Esmirna no le reclama nada. Una iglesia pobre, una iglesia atribulada y gloria al Señor. Él no le reclama nada. ¿Por qué? Porque a pesar de ser pequeña y sufrida, está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Y por eso también surge la tribulación. Por eso surge la persecución. Porque hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Cuando nosotros vamos a la universidad, como les decía, en el trabajo, donde sea, nosotros decimos que somos cristianos, Dios te bendiga, queremos predicarle a alguien, y ahí empieza la persecución. Y Dios no le está reclamando nada, sino que ahí se puede notar cómo es que por hacer lo que uno tiene que hacer, por hacerlo bien, como lo estaban haciendo, entonces surge la persecución, la tribulación. Pero gloria a Dios, que Dios no les reclama nada, amén, sino que les promete algo. Y vamos a ver eso en el consejo o advertencia. Vamos al versículo 10. Seguimos en Apocalipsis 2, del 8 al 11 decíamos, pero ahora estamos en el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. No es fácil, por eso les dije al principio que tengo buenas y malas noticias, o malas y buenas noticias. La mala noticia, va a haber persecución. La buena noticia, vamos a vencer porque Cristo venció. Amén. Y aquí se puede ver lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque le está anticipando lo que va a suceder. Algo te va a pasar, algo fuerte te va a suceder, te van a perseguir, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo, le dice el Señor. Le dice que va a haber malos tiempos, va a haber persecución, pero eso también Dios lo utiliza para examinar a los verdaderos cristianos. Tener cuidado con eso también, porque puede surgir la persecución, puede surgir esa tribulación, y eso es una forma de probar tu cristianismo, es una forma de probar tu fe. Porque va a ser muy fácil que te digan que tú eres un loco, que tú eres un esto, que tú eres un aquello, hasta te quieran dar golpe por eso. Y que tú renuncies o que no digas nada. O que para que no te digan loco, para que no te digan que eres un religioso, o un, ¿cómo le dicen? Un fanático, uno se calla. Para que no me digan nada. Y vivo como cristiano de la secreta. Calladito ahí. No. Hay que tener cuidado con eso. Porque Dios puede usar eso para probarnos también. Amén. Puede usar eso para probarnos. Pero hay que permanecer, porque fíjense lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es fácil si analizamos un poco eso. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? No dice sé fiel hasta aguantar unos cuantos golpes. Sé fiel hasta aguantar unos cuantos insultos. Sé fiel hasta la muerte porque es posible que te maten por hacer eso. Sé fiel, aún, parafraseando ya, sé fiel aún, aunque tengas que enfrentar la muerte. Porque si lo haces, te daré un galardón. ¿Cuál es ese galardón que le dice aquí? Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor, fíjense. Mala noticia, va a haber persecución. Buena noticia, nos van a dar una corona de vida eterna. Amén. Y eso es por lo que estamos aquí. Y por eso debemos perseverar. Porque esa es la promesa del Señor. Amén. Pero sin embargo, termina dando una exhortación. Si quieren, cuando se dice los 10 días de tribulación, no hay una representación específica. Históricamente, se supone que los 10 días, lo relacionan así, correspondía a 10 reinados de emperadores diferentes durante un periodo de casi 200 años, donde hubo mucha persecución de la iglesia. Se habla de Nerón, de Domiciano, de Trajano, bueno, hay muchas fechas ahí, solamente voy a mencionar los nombres. Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Eran 10 emperadores en todo ese periodo de casi 200 años en el que hubo mucha persecución de la iglesia. No era fácil decir que era cristiano. Ahí es que, como vemos en las películas, se los llevaban a los coliseos y les tiraban leones hambrientos y los mataban y todo eso. Todo eso pasó en ese tiempo. Pero fíjense una cosa, Dios sabe todas las cosas y Dios utiliza hasta lo malo para hacer su obra, su voluntad. Porque nunca la iglesia creció tanto como en ese tiempo de persecución. Amén. Porque esa persecución hizo que se fueran por aquí, se fueran por allá, pero donde iban, predicaban el evangelio. Y la iglesia crecía. Y llegó a todo el mundo.
O sea que Dios utilizó todo ese periodo de tribulación, de persecución, para cumplir la obra. Y el Evangelio se difundió. ¿No espera Dios que hagamos eso ahora también? Habíamos dicho, ¿qué espera Jesús para su venida? Que se complete el número de los escogidos. ¿Cómo se va a completar el número de los escogidos? Cuando la iglesia llegue a las personas, a los que faltan, a los que no conocen al Señor. Y entonces, si una persecución hay, tal vez la persecución sea precisamente también para eso, para que la iglesia salga de su zona de confort y se proyecte a aquel que lo necesita y vaya a otros lugares. Y lo utilizó así. Como les digo, nunca la iglesia creció tanto como en ese tiempo y se difundió el Evangelio. Unos cuantos locos salieron al mundo y conquistaron el mundo para Cristo. Eso es también lo que nos toca hacer a nosotros. Amén. Y fíjense lo que le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Termina este análisis y casi terminamos también nosotros con un desafío o bendición. Dice, el que tiene oído, en el versículo 11 de Apocalipsis 2, 8:11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el regalo máximo, vamos a decir. El que venciere de todo esto no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La primera muerte y la segunda muerte. Y decíamos, cuidado con la segunda muerte. Porque la primera muerte va a ir a la primera resurrección y es para vida eterna. Pero la segunda muerte es para condenación eterna, allí abajo. Amén. Cuidado con la segunda muerte. ¿Y qué nos está diciendo aquí? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor, porque esa es la promesa final. Vas a sufrir tribulación, te van a perseguir, puede ser que sufras un poco de tiempo o mucho tiempo, Dios lo sabrá. Pero al final te guardaré de eso, de esa segunda muerte, dice el Señor. Amén. Hay que tener muy en cuenta eso. Es la iglesia perseguida. Estas cosas que hemos visto son cosas que también están sucediendo ahora mismo, porque hay una iglesia perseguida y posiblemente eso va a ir a más. Más aún, y Dios guarde a uno, cuando la iglesia sea levantada y los que se queden van a sufrir todavía mucho más esa persecución. Gloria a Dios que nos ha prometido que nos va a guardar de eso. Amén. Y nos aferramos a esa promesa. Pero quienes se queden van a tener que sufrir esa persecución fuerte y dura. Y el Espíritu Santo no va a estar aquí, porque es el único que redarguye de falta y de pecado. Y va a ser difícil. Solamente dice la palabra más adelante en Apocalipsis que perdiendo la cabeza es que uno va a poder llegar delante del Señor. Va a ser difícil, pero hay que tomar muy en cuenta eso. ¿Amén? Tengan en cuenta eso. Ese es el mensaje de la iglesia perseguida. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar este tiempo para una última reflexión. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos días estaba escuchando una prédica, y con esto termino, de un predicador que hablaba de un testimonio. Que había una persona que iba a ir a Colombia a dar una campaña, iba a llevar la palabra, iba a ir a Colombia, dice. Entonces, el Espíritu en oración le revela que él, cuando vaya a Colombia a hacer eso, va a morir. Que lo van a matar cuando vaya allá. Los guerrilleros, los narcotraficantes, qué sé yo, lo iban a matar. Y el Espíritu se lo reveló. Y entonces le cuenta a otra persona y le dice, mira, he tenido una revelación de que cuando yo vaya a Colombia a predicar, que tengo que ir en breve, dice el Espíritu que me van a matar allá. Y el otro le dice, no vayas, vamos a cancelar eso. No vayas porque si vas a que te maten y todo eso. Y él dijo, no, yo tengo que ir porque Dios me ha mandado a eso. Y se fue. Y precisamente se fue y lo mataron. Lo mataron, lo emboscaron y murió el hombre. Pero su muerte provocó en ese lugar un avivamiento. Y mucha gente conoció al Señor a raíz del testimonio de su muerte. Y la pregunta será para nosotros tal vez, si nos dicen, cuando salgas allí afuera a hablar, cuando tú lleves la palabra y todo eso, te van a dar un golpe y te van a matar, sabiendo que nos puede pasar. ¿Vamos a ir? Reflexionemos un poco eso. Nosotros nos sentimos con la suficiente, valentía de que nos digan, mañana tú vas a ir a predicar o mañana vas a llevar una palabra, pero cuando estés yendo o cuando vuelvas de ahí te van a matar. ¿Irían igual? ¿Irían de igual manera? ¿O iríamos? Me incluyo también.
Hay que estar muy seguros de eso. Precisamente por eso es que tenemos que estar conscientes de todo aquello. Va a haber tribulación, va a haber persecución, pero Dios mismo ha dicho que nos va a librar de todo eso. Y como premio nos va a dar la corona de vida eterna. Y nos va a librar de la segunda muerte. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Esa es su promesa. A eso nos aferramos. Hasta. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.